Muy bien, volvemos a esto que es Prensa Segura. Estamos en Prensa Aseguradora, ¿no? Prensa Segura. Prensa Aseguradora, séptimo ciclo. Estamos en el último tramo del programa. Nos acompaña en este momento Alberto Durán, que es perito liquidador de siniestros, titular del estudio Montserrat. Así dice él. Aquí dice mi presentación es esa. Bueno, contanos un poco quién sos, el ADN de Alberto Durán. Bueno, soy un profesional en el tema de seguros. Hace ya 40 años que hago esto. Empecé a trabajar en el estudio Alarcia en el año 84. Yo todavía estaba estudiando. Y bueno, nada, esa ventaja diferencial que me dio ser arquitecto me permitió trabajar siempre en temas técnicos, ¿no? Me especialicé en eso, básicamente en incendios, derrumbes, explosiones, responsabilidad civil, seguros de obra, seguros técnicos, seguro de ingeniería. Eso es lo que más hago normalmente. ¿Cómo se determina si un reclamo es procedente? Si un liquidador es procedente. No, si el reclamo si del siniestro, claro. Bueno, a ver, el reclamo es procedente en el sentido que es válido porque cualquier asegurado tiene un siniestro y lo reclama. Nosotros tenemos para mí hay algo que siempre yo critico, que es el hecho de que el productor debería filtrar antes de que llegue la denuncia a la compañía. Es como cuando se habla de la justicia, viste, que vos movés un montón de mecanismos cuando haces una denuncia y que va, que la policía y la instrucción, y cuando no tiene sentido, la verdad que es un movimiento, ¿no? Porque puede tener indicios de fraude. Ponele, pero digamos que cuando ya vos sabés que tenés una cobertura que no va a caminar, el productor te debería decir, no, mira, esto no fue así. Creo que hace poquito pasó con el asunto de Bahía Blanca. Un cierto muy grande, muy trascendente, muy mediático, ¿no es cierto? Muy lamentable, murió gente, realmente muy penoso. Pero en rigor de verdad, para el seguro, no fue tan doloroso. Sí, para la parte automotor seguramente, pero el resto de los patrimoniales no hemos tenido prácticamente. Entonces, hubo algunos, porque son pocos los riesgos grandes que tienen cobertura de inundación. Y hubo algunos que pretendieron decir que esto era vendaval, para ver si entraba por la cobertura de vientos, porque tenían cobertura en ese aspecto y en otra no. Y bueno, y no es fácil cuando vos no contás con, tenemos que aliarnos todos y poner las cosas como corresponde, y explicar claramente, blanco sobre negro. Mira, no fue un vendaval, es decir, es una tormenta, llovió como en la gran flauta, todo lo que vos quieras, pero no hubo viento. De hecho, tenés que buscar los partes meteorológicos de la zona o de la zona de influencia, y la verdad que no lo hubo. Por ende, no podés hacer una denuncia de daño con cargo a la cobertura de vientos cuando no ha habido un fenómeno de vientos que es el que ha producido los daños. Acá es inundación porque vino el agua de abajo, y la que es de arriba es la normalmente porque llueve fenomenalmente, los desagües pluviales no dan abasto y el agua termina entrando por arriba. Entonces, ya sea que entre por arriba o entre por abajo, no es un fenómeno de viento. Está claro que es o inundación por un lado o es agua del exterior por el otro. Ni más ni menos. Entonces, eso es lo que tenemos que... Ese es nuestro trabajo técnico. Cuando tenés cobertura de incendio y a veces, o de robo si querés, entonces el primer riesgo de salud o el primer riesgo relativo no es lo que debería ser y tenés que ir a la prorrata. ¿Cómo es la relación con el asegurado y la compañía? Y a ver, el asegurado en general... Sí, me voy a agregar algo. No, a ver, primero que el asegurado generalmente desconoce cómo operan las pólizas porque no confía en su productor, entonces no. Y es entendible, es un lego en la materia, no tiene por qué saberlo. Entonces, es una pena que uno tenga que explicárselo en el momento que tiene siniestro, porque es un momento donde está en una situación traumática, controversial, y la verdad que hubiera sido fenómeno que se hubiera explicado antes el productor. Pero bueno. Y que le dé una cobertura. Y sí, por lo menos para haber dicho cómo eran las pautas, cómo se manejaba. Bueno, nosotros tenemos que hacer un poco eso también, además de analizar la procedencia, la causa de un siniestro, ver cómo se hace el encuadre técnico. En muchos casos tenemos que explicarle al asegurado cómo opera la póliza y bueno, lamentablemente no es lo más lindo del mundo porque uno aparece siempre con el diario del lunes, aparece en el momento de dificultad cuando está el siniestro y además el asegurado a uno no lo conoce, porque el asegurado conoce a su productor, a Juancito, Pedrito o a una organización, a quien sea, y confía en ellos. Y de nosotros piensa que somos un mandatario de la compañía, a la que representamos, que lo que viene es a buscar a ver cómo puede hacer para no pagar, para pagar lo menos posible. Y es un poco el famoso inconsciente colectivo que la gente tiene de la letra chica, de la póliza, sí. Y que bueno, tenemos que todos nosotros luchar para que esto no pase, para tratar de modificar ese pensamiento que tiene la gente en general. Tenemos que hacer nuestro laburo bien, a conciencia, tratar de ser lo más honestos posible, lo más objetivo posible, y realmente
tratar de que crezca el instituto del seguro, es decir, que la gente tome más conciencia asegurativa. Ustedes saben que nuestro país no tiene conciencia asegurativa, realmente son pocas las personas que tienen vocación para hacerlo, lo hacen las empresas, lo hacemos todos cuando nos obligan con los autos, con las ART y eso, pero lo que no es obligado no está fácil. No. Bien, hablabas recién del momento de la peritación y demás, y el paso previo que debería ser un productor, y en este antes y después y el asegurado en el medio, ¿no? Hablamos de conciencia aseguradora. ¿En qué momento se unen o convergen el productor y el perito en pos de mejoras para el cliente, para el asegurado, en definitiva? Bueno, mira, si la cosa funciona bien, lo ideal sería eso, que justamente cuando el productor ya hace la denuncia a la compañía, y antes que la compañía tercerice en el estudio al que quiera designar para que intervenga, que el productor primero haga toda esa función, que es la de facilitar el acceso para que la mecánica sea más rápida. Uh-huh. Aunque te parezca mentira, esto no pasa siempre. A veces tenés la denuncia y te viene por mail o te pasan por como sea, y no tenés cómo contactar al asegurado, porque no te lo dan. Entonces tenés que buscar al productor para que luego él te consiga un teléfono, o sea, no aceleró la cosa. Bien. A veces pasa que es el productor el que, una vez que sabe quién es el perito liquidador, se contacta para ver, a ver, ¿en qué te puedo ayudar? Nos ponemos a disposición. Esa es la situación ideal. Lo que vos preguntás es lo ideal. Que entonces, de alguna manera, como que el productor pretende ser ese vínculo, ¿no? Ese interlocutor entre el asegurado y vos, para facilitar las cosas, para ayudar al asegurado a preparar su reclamo, para haberle explicado todas estas cuestiones técnicas antes de que lo tengamos que hacer nosotros. Esa es la situación ideal. Yo me decís si pasa siempre. En los siniestros grandes pasa bastante, porque el productor obviamente se pone al hombro la atención de ese cliente, porque es muy importante, uh-huh. Y porque seguramente en un siniestro grande, y no digo que le va la vida en eso, pero le juega porque es una cuenta que seguramente le ha de influir. Entonces vos cuando tenés, generalmente los siniestros grandes son de las cuentas grandes, entonces si a lo mejor si una empresa grande tiene un incendio, un vendaval, un siniestro de, no sé, $500.000, $1 millón, más, arriba de $1.000 millones de pesos, son siniestros muy importantes, entonces se le está encima. Bueno, eso es lo ideal para que todo, digamos, fluya mejor que la participación del productor. Si esa es la pregunta, eso es lo ideal. Bien, y en la previa, antes de la suscripción y demás, ¿hay contacto entre los peritos y los productores? Digo, consultas de los productores hacia los peritos. A ver, consultas hay. Actividades en conjunto, digo, no sé. No. Y a ver, también te explico, hay una cuestión también de ética profesional y de cuestiones de intereses que se pisan. Cuando alguien va a suscribir, puede el productor solicitar a la compañía que le dé un asesoramiento con suscriptores o con estudios que hacen análisis de riesgos y que le pueden decir cuál es la mejor manera de asegurar, qué coberturas tomar. Sí, a tu pregunta, que es lógica, ¿quién mejor te podría asesorar de cómo tomar un seguro que el que mañana te lo vaya a liquidar frente a un siniestro? Pero la realidad es que no es compatible. Si los estudios que hacen ese trabajo de analizar los riesgos y calificarlos y sugerir mejoras y ver cómo suscribirlo para que la compañía tenga mejores recaudos, esos son los que después no pueden liquidar el siniestro porque de alguna manera serían juez y parte. Entonces, cuando nosotros nos encontramos como peritos liquidadores, no solamente liquidamos el siniestro y lo sacamos, digamos, para tratar de ver qué es lo que corresponde y lo que hay que indemnizar, sino que también, como asesores técnicos que somos de las compañías que nos contratan, tenemos que informarle circunstancias particulares del riesgo. Entonces, a veces debemos hacerlo de la manera más objetiva, decir, bueno, mira, este riesgo tiene tales falencias, porque a veces, vos decís, bueno, parece cómico, pero a veces las aseguradoras te dicen, no, pues, pero esto nosotros no lo quisimos cubrir, o esto no es para que lo... Digo, sí, mira, vos no lo habrás querido cubrir y yo te entiendo, pero la póliza no lo dice. Claro. Lo mismo que le tengo que decir al asegurado cuando me dice, no, yo esta parte no la quise asegurar, solamente el riesgo mío es esta parte del establecimiento, esta otra no. Bueno, perfecto, entiendo su punto de vista, pero en la póliza no lo dice. O sea, yo quiero que ustedes entiendan, se lo tengo que decir a la compañía y se lo tengo que decir al asegurado. El contrato es lo único que vale, que es la póliza.
Lo que está escrito ahí es lo que tiene que valer. Y ninguno se puede apartar de eso. Y hacemos ese ejercicio de un lado y otro del mostrador todo el tiempo. Y a veces los asegurados, es muy común que se enojan, que patalean, patean el tablero, vamos a hacer un juicio. Yo digo, mire, si quiere haga un juicio, haga 5, no hay problema, pero asesórese bien, porque para hacer un juicio tiene que tratar de demostrar, tiene que demostrar que la otra parte de la que usted está juiciando no está cumpliendo con el contrato que está suscrito. Si no está cumpliendo, va a perder el tiempo. Pero yo le digo que esta parte la está cumpliendo. Es lo que dice la póliza. Si usted no me cree, averígüelo, pero esto es lo que dice la póliza. Si la compañía pretendiera hacer algo que está ajeno, distinto a lo que dice la póliza, yo no lo haría. Yo no soy. Si bien a usted le parece que nosotros somos funcionales a las compañías porque nos contratan, no es así, porque nosotros no somos funcionales. Nosotros tenemos que decirle a la compañía qué cosa tiene que cubrir y qué cosa no, y en qué forma, en qué dimensión, con qué límites y con qué obligaciones. Porque si nosotros asesoráramos mal a la compañía desde ese punto de vista técnico, le haríamos pagar más cosas que no valen, o le haríamos no pagar cosas que sí deberían hacerlo, y mañana enfrentar un litigio lo puede llevar a una situación mucho más perdidosa, porque realmente va a perder al cliente y aparte le va a costar mucho más tener que resarcir algo que no pagó en su momento de tiempo y forma. ¿Sí? Ok, vamos para ir cerrando. Sí. Más allá de tus 40 años, que ya es un logro, estar 40 años en esta actividad, en todas las actividades argentinas, pero en particular esta que estás haciendo vos. Pero más allá de eso, yo me acuerdo ya por los 80, 90, siempre fue el mismo problema que tuvieron los liquidadores, los peritos liquidadores, la asociación. Honorarios y gastos. ¿Cómo está hoy eso? Mira, la verdad que lo que te puedo decir, la verdad que en esta época te mentiría si te dijéramos que estamos peor que nunca, porque no, la verdad que no. No sé por qué motivo, no encuentro explicación, no es mi métier, desconozco. Hemos tenido momentos muy malos con mucho. A ver, la inflación a todo nos aniquila, a todo, a lo que hagas, lo que se te ocurra. Entonces, en épocas de inflación fue terrible en nuestra situación, terrible. Realmente hay muchos estudios que palmaron, que dejaron de existir, porque no se podía bancar. Ahora sí, lo nuestro tiene esa parte que es un poco ingrato, el hecho de vivir, de que nuestra facturación depende de una escala de honorarios y que con una escala de honorarios, como todas, son con porcentuales que van decreciendo. O sea, a medida que sube el valor como arquitecto de una obra, vos cobrás el 10%, el 12%, el 15%, te podés pautar en eso de una dirección. Pero en esto vos vas a arrancarse en un porcentaje y luego va bajando. Cuando los siniestros son más grandes, pareciera que el honorario es mucho más atractivo, pero también es cierto que baja más el honorario. Y las escalas no se actualizan como debieran, entonces no tenemos la mejor de las escalas de honorario en cuanto a lo que es el honorario propiamente dicho. Y el otro, el que es un flagelo, es el gasto. Aunque te parezca mentira, las compañías, no sé cómo lo inventaron, pero es como que te pagan un gasto a partir de 50 kilómetros. Es como que uno debe evitar de trasladarse en el aire y no sé cómo para atender un siniestro. Y eso va en contra de los intereses porque cada vez se peritan menos físicamente, cada vez se hace más videoperitación, cada vez eso contribuye más a ser más laxo. No digo que contribuya al fraude, pero sí a no favorece la detección de las cosas que tendrían que detectarse. La última, en un minuto, dale, a ver. Que responder. ¿Cuál fue tu caso más complejo? Qué sé yo, alguna vez, cuando le queda ese tipo de cosas de inundaciones, cuando el incendio de Villa Ocampo hace muchos años, me acuerdo que fue muy lindo, muy atractivo, digamos, como un incendio. Algunos de esos que hay en Río Grande, plantas de esas fabriles en Tierra del Fuego, qué sé yo, las inundaciones como hubo en Santa Fe, los temporales en alguna región en el país que tenés que bajar y tenés una cantidad grande, o sea, qué sé yo, explosiones o derrumbes con gente fallecida, que es una macana, pero son siniestros importantes, pues son muy mediáticos, entonces uno tiene que manejarse con mucho cuidado, o sea, son muchos años.